El día de hoy vamos a hablar sobre el corazón. ¿Cómo es que este órgano, que es el primero de todos que se va a constituir, más inclusive antes que el cerebro, el primero de los órganos en constituirse? El día 22 el corazón ya está latiendo, hito embriológico. El corazón late el día 22. Pero como tal no, sino como una estructura llamada tubo cardíaco primitivo o tubo mioendocárdico. En embriología siempre el colocar más menos uno es porque no todo es absoluto, pues. El dato es 22, pero más menos uno porque en un desarrollo embrionario normal puede ser el 23 o un día antes, 21. Tubo cardíaco primitivo o tubo mioendocárdico. Entonces, eso te lo tienes que copiar, ¿por qué? Porque es lo más importante de esta diapo, por eso lo he puesto para que lo copies. ¿Cómo se forma el corazón? Yo ya te había adelantado en la clase anterior que primero se forman los vasos sanguíneos y de un vaso sanguíneo se forma el corazón. Pues ahora te doy y te perfecciono el dato. No es de uno, sino de dos. Dos vasos sanguíneos confluyen en el centro, se juntan en una danza vascular romántica, se entrelazan y forman un tubo, el tubo endocárdico primitivo. O sea, si yo te pregunto, tras la unión de los vasos sanguíneos que forman el corazón, ¿qué se forma? El tubo endocárdico primitivo. ¿Qué le falta a ese tubo endocárdico para ser futuro corazón? Miocardio. ¿De dónde viene ese miocardio? Del campo cardiogénico. ¿Y qué es el campo cardiogénico? Mesodermo que se ubica aquí. ¿Te acuerdas cuando hice el gráfico? No, ya lo botaron. Ya lo botaron. Cuando hice el dibujito del corazón todo. Lo que en realidad dibujé en esa hoja, corazón, y lo doblé en el pliegue cefalocaudal, no es el corazón en general, sino es el miocardio que va a formar al corazón. De aquí son mioblastos que van a migrar y dirigirse a ese tubo endocárdico, rodearlo y formar el tubo mioendocárdico o tubo cardíaco primitivo. Creo que ya te di el suficiente tiempo como para que lo copies. El otro dato. Pero habla, pues, ya ves, pronúnciate. Si no te pronuncias, ¿cómo lo hacemos? ¿De dónde viene ese miocardio? Del mesodermo lateral. Una de las preguntas de tu examen fue sobre mesodermo lateral. Ya. El celoma intraembrionario, somatopleura y esplagnopleura se origina del mesodermo lateral. Está en tu diapo. Mesodermo lateral. El mesodermo intermedio, ¿qué origina? Geniturinario. ¿Sí? Geniturinario. Mesodermo lateral, en este caso, también está originando al campo cardiogénico y futuro corazón. Dímelo. ¿Qué hace que, o sea, así como la hormona, la enzima no tiene su sustrato y es poco y dice que tenemos que catalizar? ¿Algo así pasa con el corazón cuando, o sea, a partir de qué estímulo es el que hace latir el corazón por primera vez? No es un estímulo. Ahorita voy a explicar la regulación molecular del proceso, pero el estímulo no es el que hace latir al corazón. El que hace latir al corazón es que el mioblasto ya llegue a ser miocito y empieza a latir. O sea, su maduración, el proceso de maduración del mioblasto, cuando ya es miocito, empieza a latir. Entonces, en base a la pregunta de su compañero, vamos a hablar ahora de la regulación molecular de cómo se origina esto. ¿Cuáles son esas moléculas que intervienen en esta regulación? ¿Ya lo copiaste o no? Mucho tiempo, ¿ah? Pero sí es poquito. Con el mismo color no importa si es el mismo color. En anato sí, ¿no? ¿Ya? A ver, pasamos aquí.
Regulación molecular del desarrollo cardíaco. Las zonas pintadas de los colores respectivos, naranja, azul y verde. Primero, ¿qué es lo que vemos en pantalla? Estoy hablando y de repente no te ubicas del todo. ¿Qué es lo que vemos en pantalla? Es un embrión. Sí, es un embrión. Si es el embrión, ¿cómo se llama esto? Línea primitiva. ¿Cómo se llama este? Nodo primitivo. Esto de acá, la membrana cloacal. Y la membrana que está delante, bucofaringia. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahora, como ya sabes que es un embrión, visto desde atrás, es como si fueras tú como embrión, me estás viendo desde atrás. Ahí está. La zona naranja, azul y verde indican los lugares de expresión de las siguientes moléculas. En la zona naranja... no puedo escribir acá. Agrandando no puedo escribir, así que vamos a ver. En la zona naranja está el gen BMP2, proteína morfogénica ósea BMP2 y BMP4. BMP2 y BMP4. Ahí quise escribir eso, ¿sí? BMP2 y BMP4. ¿Cómo se llama en el embrión toda esa zona naranja? Mesodermo lateral. Entonces, en el mesodermo lateral se produce gran cantidad de BMP2 y BMP4. Bien. Ahora, el azul es un poco, para muchos cuando explico esto, difícil de entender, pero yo creo que tú lo vas a entender adecuadamente. A ver, vamos por partes. Voy a explicarlo como nunca lo he explicado. Siempre trato de cambiar esto. La zona azul expresa WANT, WNT, WANT. Si quieres saber qué WANT, el WANT 3 y el WANT 8. Es un gen, WNT, 3, 8. ¿Quién produce esta molécula? Lo produce el tubo neural. El WANT 3 y 8 lo produce el tubo neural. Los datos que te estoy dando adicionalmente lo apuntas por ahí. ¿Cuál es la función del WANT con respecto al corazón? No dejar que se forme el corazón. El WANT lo que hace es no deja que se forme el corazón. Te pregunto, la herradura cardiogénica o campo cardiogénico, aquí está el embrión desde atrás, igualito, surco, nodo, placa, membrana cloacal y membrana bucofaringe. La zona azul era 1 o 2, la zona azul de abajo. 1. ¿Dónde se forma el corazón? ¿En 1 o en 2? En 1. Estos son los mioblastos que van a originar al corazón. En 1. Pero Albert, ahí viene el problema porque muchos no entienden. Si el WANT 3 y el WANT 8 no permite que se forme el corazón y el WANT 3 y WANT 8 se expresa aquí, entonces no entiendo. Alguien debe haber que inhiba al WANT. Y entonces, ahí viene la molécula que inhibe al WANT. La molécula que inhibe a los WANT 3 y WANT 8, y esa es la que apuntamos arriba, se llama el cancerberus. ¿De verdad? Así se llama. Can no, yo le he puesto can. La molécula y el gen se llama Cerberus. Cerberus. Y su ayuda es la molécula crescens. S-C-E-N-T. Crescens. Cerberus y crescens. A ver. ¿Dónde se expresan Cerberus y crescens? ¿Dónde se expresan? Aquí. Y al expresarse aquí, ¿qué hacen? Inhiben a esto. Y entonces dejan ser a las células del corazón. ¿Para qué sirve el BMP2 y BMP4? Para ayudar a formar al corazón. Pero si el BMP2 se expresa en cualquiera de estos lugares, el corazón se podría formar aquí, se podría formar aquí. Siempre tiene que ver la correlación de todos estos. Entonces tú te preguntas cuál es el área, si juntamos, porque para eso nos enseñan en la pre, ¿no? La intersección de conjuntos. La aplicación de lo que aprendiste en el colegio. Intersectando este conjunto con este conjunto, ¿qué región me queda?
Y ahí es entonces donde se origina el corazón. Cuando las 4 moléculas entran en contacto, estas inhibiendo esto y esta propiciando el desarrollo del corazón, las células que están aquí activan su maquinaria genética y expresan el gen de origen del corazón. Porque recuerda que como embrión todas las células son iguales, ¿ah? Para que se empiecen a diferenciar es porque los genes lo activan de distinta manera. Las células ubicadas acá expresan el gen del corazón. Pregunta de examen de admisión, pregunta en tu facultad, pregunta cuando termines, preguntas de concurso, pregunta cuando estés rotando en cardiología. ¿Cuál es el gen del corazón? Eso lo sabe todo el mundo. NKX2.5. NKX2.5. Entonces, eso lo apuntas con otro color, ¿ah? Arriba. Si quieres lo apuntas así. NKX2.5. Dímelo. Si al final el one va a ser inhibido, ¿por qué existe? Ah, para evitar que el corazón se forme aquí. Porque el one se inhibe aquí, pero el one está funcionando aquí. El one 3 y 8 evitan que aquí se forme el corazón. ¿Sí? Bien, dímelo. El tubo neural es el que produce todos los genes, ¿verdad? ¿Cómo? El tubo neural es el que produce todos los genes. No. El tubo neural es una de las principales moléculas estimuladoras en el desarrollo embrionario, pero no es el que produce todos los genes. Los genes sí están en las células. ¿Sí? Ahora, ¿qué vemos ahí en pantalla? En pantalla vemos cómo el embrión está echadito de esta manera. Hemos hecho un corte coronal. Tú estás viendo la parte lateral, la parte dorsal y ventral del embrión. En esto, que es lo que cuelga del embrión llamado saco vitelino, se forman los vasos sanguíneos. Los que se ubican a esta altura por el proceso de... ¿Qué plegamiento es este? ¿Qué plegamiento es? Clase anterior. Vimos 2 plegamientos del embrión. Lateral y céfalo-caudal. Este plegamiento del lateral hace que 2 de los vasos que estén aquí empiecen a confluir. Y cuando empiezan a confluir, continúan, formando finalmente... ¿Cómo se llama lo que forma? El tubo endocárdico primitivo. Las células del campo cardiogénico vienen y rodean esta gelatina cardíaca, porque todavía es gelatina cardíaca, ¿qué significa? Tejido conectivo nada más. Tienen que venir los mioblastos, que van a ser el futuro miocardio, y colocarse en esa gelatina. Y así dar origen al futuro corazón. Bien, continuamos. Este embrión ya tiene formado el tubo miocárdico o mioendocárdico y encima del formado lo tiene ya dividido. La parte inferior venosa, la parte superior arterial. La parte inferior, escucha, la parte inferior aurícula, la parte superior ventrículo. Y tú te preguntas, ¿qué es eso? Es un alien. Claro, porque ¿cómo está la aurícula y el ventrículo? ¿Cómo está la aurícula y el ventrículo en el adulto? Aurícula arriba, ventrículo abajo. En el embrión no es así. En el embrión es... Esta es tu cabeza, pues. Ventrículo hacia arriba, la cabeza, y aurícula hacia el totó. Hacia la cola. No es bicameral. Es un tubo que intenta formar 2 cámaras, pero no es tan... Se llama bicameral cuando haya algo que lo divida. Pero en este caso no es bicameral. El tubo mioendocárdico, el futuro corazón. Ahora, ¿para qué está la gráfica? Para que tú conozcas cuáles son los vasos importantes en el embrión. Los vasos importantes en el embrión, y acá viene el correlato anatómico, ¿ah? No sé si conozcas los vasos a estas alturas del cuerpo, pero vamos a ver del embrión. Para la parte arterial, lo vamos a señalar con rojo. Los que quiero que aprendas es que existe una aorta dorsal, ¿sí? Aorta dorsal, arcos aórticos y arterias carótidas. Para la parte venosa quiero que recuerdes que las venas en el corazón, bueno, del sistema embrionario, en realidad en general, son las siguientes. ¿Dónde está? Ayúdame a encontrar vena umbilical. Acá está. Vena umbilical. Vena vitelina, aquí arriba, la vena cardinal común y faltan 2 más, la cardinal anterior
y la cardinal posterior. Entonces nos vamos a quedar con la parte venosa. Te explico. ¿Qué origina el saco vitelino en ti? Tú estás ahí con tu tremenda pancita. ¿Qué origina el saco vitelino en ti después? Ya habías mencionado ya, si no lo recuerdas, te lo hago recordar. Los intestinos. ¿Cómo se llaman en el adulto las arterias de los intestinos? Mesentéricas, superior, inferior. ¿Cómo se llaman las venas? Mesentéricas, superior, inferior. Entonces, si el saco vitelino tiene la arteria vitelina, ¿qué origina después la arteria vitelina? Las arterias mesentéricas y el tronco celíaco. ¿Qué origina la vena vitelínica? Las venas mesentéricas, que cuando confluyen forman la vena porta. ¿En qué lugar se formará el hígado? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3. Aquí se va a formar el futuro hígado, donde llega la sangre de los intestinos y se forma la porta. Esto vendrá a ser la futura porta. Mira cómo todo va tomando forma. Ahora, el embrión, mira, el embrión está así, yo le voy a dar vuelta. Y lo estás viendo desde atrás. Las arterias aortas dorsales son dos. Una derecha y una izquierda. Te pregunto, ¿tú tienes dos aortas? Tú tienes una sola. ¿Dónde se bifurca la aorta? Más o menos a la altura del ombligo. La aorta se divide en dos llamadas ilíacas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le tiene que pasar a esos dos vasos para formarte a ti como adulto tu arteria? Unirse, pues. Como si tienes dos alambres y los juntas por en medio. De tal manera que al juntarlos en medio, abajo quedan separados en dos. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál de los azules crees tú que va a formar las venas cavas? ¿Cuál de los azules crees que forman las venas cavas? La vena cava inferior, la cardinal posterior. La vena cava superior, la cardinal anterior. Esas venas cardinales van a formar las venas cavas. Sin embargo, hay un dato embriológico que difícil con este gráfico que lo entiendas, pero es un dato que quiero que lleves a casita. La vena cardinal anterior, yo no puedo escribir ahí. La vena cardinal anterior izquierda forma el seno venoso coronario. Pregunta de examen. El seno venoso coronario del corazón es formado por la vena cardinal anterior izquierda. Vena cardinal anterior izquierda. A ver, para ponerte el ejemplo, porque esto es un poco problemático debido a que la trama vascular del adulto aún no la conoces como tal. Mencióname una arteria que conozcas. Bueno, ya la vimos. La aorta se genera de la unión de las dos aortas dorsales. La arteria pulmonar. ¿La arteria pulmonar de dónde surge? Del corazón. O sea, si la arteria pulmonar surge del corazón, de la parte de los ventrículos, la arteria pulmonar va a originarse de esta de acá. En resumen, esta arteria, ¿quiénes van a originar? Al dividirse en dos, origina la pulmonar y a la aorta. Al inicio de la aorta, ¿no? Pulmonar y a la aorta. Caballero, el de barbita. Su nombre, disculpe. Carlos, ¿verdad? Dime, Carlos, una arteria que conozcas, que te llame la atención, que sea grande, que esté por acá, o por acá, no sé, en cabeza, etc. Si no hay alguien que le ayude. La carótida. Las arterias carótidas se van a originar de esta carótida primitiva. Pero acá tienes la interna, mira. Esta es la carótida interna. ¿La carótida interna a dónde va? ¿La carótida interna a dónde va? Al cerebro. ¿La carótida externa a dónde va? A la cara. ¿Tú ves acá una carótida externa? La carótida externa se forma de esto. Esto es importantísimo, es una clase aparte, ¿eh? No me acuerdo si en la sección 11 o 12 la vemos. Esto de acá es el aparato faríngeo. Esto va a formar estructuras en cabeza. Esto va a formar estructuras en cuello. Y esto va a formar esa trama vascular arterial que tienes a este nivel. Eso que tú le llamas tronco brachiocefálico, que se divide en carótida y subclavia, carótida y subclavia para otro lado. Toda esa trama vascular del adulto en cuello, que lo vas a aprender en anato, se forma de aquí.
de los arcos aórticos. Arcos aórticos. Bien. Las arterias coronarias surgen del mismo lugar, o sea, de acá. De esta raíz de la aorta. Las arterias coronarias. Perfecto. Entonces la sangre se combina. Sí. ¿Qué sangre? ¿De aurícula con ventrículo? En ese lugar solo tienes aurícula y ventrículo. La sangre viene a la aurícula, va por el ventrículo. Viene a la aurícula, va por el ventrículo. La sangre al irse por el ventrículo se va por lo rojo, se va por lo rojo, por lo rojo, por lo rojo, por lo rojo. Viene por lo rojo, sale por el cordón umbilical, va a la placenta, se oxigena, se capta nutrientes y regresa por la vena umbilical. Al regresar por la vena umbilical viene directamente hacia la aurícula y de esta manera se distribuye nuevamente al cuerpo. Sí, esa es la irrigación en el embrión, que es distinto al feto, ¿eh? Siempre te enseñaron, o sabías que existe circulación en el fetal, circulación adulta. Esta es la circulación embrionaria. Ahora, tras el pasar de días, que tienes que apuntarlo porque no está en tu material, hemos dicho que los dos tubos, ya el día 22, están completamente unidos, formando el tubo mioendocárdico. ¿Cuáles son las partes del tubo? Las partes del tubo lo tienes ahí, pero yo prefiero colocarlo de esta manera. El tubo cardíaco tiene las siguientes partes. El bulbus cordis, ahí lo tiene señalado. El ventrículo primitivo, todo esto de rojo. Y la aurícula primitiva o atrio. Atrio. Atrium dice ahí en latín. Atrio o aurícula primitiva. 3 partes tiene el tubo cardíaco. Un día después, solo un día después, ¿qué le pasó al tubo? Dímelo, ¿qué le pasó? Se dobló, pues se dobló. Ya, aparte de doblarse, ¿por qué se dobló? Porque la cavidad ventricular está creciendo, la parte roja está creciendo y crece de manera asimétrica. ¿Hacia dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? Estás viendo por el frente, estás viéndolo así. ¿Hacia dónde crece? Hacia la derecha. Se dobla hacia la derecha. Al doblarse a la derecha sigue creciendo. Tanto crece que esta cavidad cae porque crece hacia abajo. Y ese es el momento en el cual el ventrículo deja de ser superior y se transforma en inferior. Y las aurículas que estaban abajo, porque cayó el ventrículo, quedaron arriba. ¿Sí? Pero hasta este momento, día 28, solo tienes una aurícula y un ventrículo. ¿Qué falta? Que se divida. ¿Cómo se llama este intermedio? Esta fase intermedia, día 24. Asa cardíaca. Por la forma que tiene, se le llama asa cardíaca. Ahora yo te pregunto, ¿qué crees que originará si al condenado tubo cardíaco, en vez de crecer y doblarse para la derecha, crece y se dobla para la izquierda? Que tu corazón salga rotado, o sea, en vez de estar para allá, está para aquí. Y eso se llama dextrocardia. ¿Cuál es la explicación de la dextrocardia? Que el tubo cardíaco se engrose hacia la izquierda. Así tienes que responder. El tubo cardíaco se engrose hacia la izquierda. Dímelo. ¿El asa cardíaca tiene partes? Claro que sí. Estas son las 4 partes que tiene el asa cardíaca. Pregunta básica. De tubo a asa, ¿qué parte aumentó? Ahí lo tienes. El seno venoso. A pesar de que lo diga ella, el seno venoso es el que aumenta. ¿Y qué más? El bulbus cordis se divide en tronco arterioso, cono arterial y cono cardíaco. Tronco arterioso, cono arterial y cono cardíaco. What pulpinsi fruchicola. ¿Qué es eso? No sé si lo puedo señalar. Acá está, ¿no? Tronco arterioso. Y dice bulbus cordis. Hay que corregir el gráfico. Bulbus cordis es todo. Tronco arterioso está bien, la parte superior. La parte media, esto de acá lo vas a dividir en 2. Perfeccionando el gráfico, pues. Ahí están las 3 partes del bulbus cordis. Tronco arterioso, la primera parte. La número 2 es el cono arterial y la número 3, cono cardíaco.
¿Qué origina el cono cardíaco? El cono arterial va a originar el infundíbulo. Dato de examen. El cono arterial origina al infundíbulo. ¿Qué origina el tronco arterioso? El tronco arterioso, dato de examen, origina a la aorta en su inicio y a la pulmonar. Pero le vas a poner así, tronco arterial pulmonar. Tronco arterial pulmonar. Un ratito. Te cuento, ya que no te he puesto la gráfica. Visto desde acá el asa, visto de al frente está doblada a la derecha, pero visto de lateral, el asa primero se va para adelante y luego se va para atrás. O sea, es un asa que se dobla a la derecha, va hacia adelante y luego hacia atrás se dirige, ¿sí? O sea, cuelga así, de delante hacia atrás, el asa cardíaca. ¿Para qué es importante que sepas eso? Para el siguiente proceso, que es la tabicación de las cavidades cardíacas. Dímelo. ¿Por qué tiene tanta tendencia el corazón, el bulbus cordis a doblarse hacia la derecha? No sé la respuesta. Debe haber algo que haga que el tronco, al crecer, se dirija a la derecha. La respuesta no la tengo. Pero pregunten todo. Pregunten todo. Siguiente. Segmentación y tabicación. Esto es el ventrículo, el corazón en el embrión, en desarrollo. Un solo ventrículo, una sola aurícula. Entre la aurícula y el ventrículo se forma esto. Ese hueco inicial que está entre la aurícula y el ventrículo, poco a poco va a formar dos huequitos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de originar estos dos espacios. Tú en esa gráfica ya ves la formación de dos espacios. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Esos espacios son estos de aquí. Conductos auriculoventriculares derecho e izquierdo. Le ponemos la letra X y la letra Y y lo llevamos allá. Esto sería la Y y esto sería la letra X. Y y X. ¿Sí? Imagínate que esto lo agarro, lo coloco así, lo llevo acá y corto la mitad. ¿Qué sería lo del medio? Esto es. ¿Sí? ¿Qué es lo que explica la división auriculoventricular? ¿Qué va a dar futuramente la zona X? ¿Qué va a haber ahí? Empieza con tricu, termina en cúspide. La válvula tricúspide. ¿Y acá qué va a originarse? Bicúspide. La pregunta a efectos de examen y de la vida es: ¿cómo o quién da origen a la tricúspide y a la bicúspide? Respuesta: las almohadillas o cojinetes endocárdicos. Almohadillas o cojinetes endocárdicos son sinónimos. Entonces tú ya vas a responder de esa manera. Las almohadillas o cojinetes endocárdicos originan las válvulas auriculoventriculares. Perfecto. ¿Qué es esto? A ver, vamos interpretando primero los gráficos. ¿Qué son esos dos huecos? Estos dos huecos, los mismos. Los mismos, ¿sí? ¿Qué es todo este espacio que ha sido cortado? El ventrículo. ¿Y qué es todo este espacio que está arriba? La aurícula. Muy bien. Y esto es el bulbus cordis, que tiene el tronco arterioso, el cono arterial y el cono cardíaco. Tronco arterioso, cono arterial, cono cardíaco, que lo vimos en la diapositiva anterior. Perfecto. Ahora mira, imaginemos que esto va a ser la aurícula. Que esto va a ser la aurícula. Ahí está. Si esto de acá es la aurícula, acá es adelante, que es posterior, ¿qué hay aquí abajo? Dos huecos, ¿verdad? Un hueco para meterme al ventrículo y el otro hueco para meterme al mismo ventrículo, porque es uno solo. Un solo ventrículo ahí abajo, el piso de abajo. Imagínate acá dos huecos. Entonces yo aquí estaría caminando, ¿por qué? ¿En medio de qué estaría caminando?
de ese tabique endocárdico. Acá están los dos huecos. ¿Me dejo entender, chicos? Perfecto. Mirando arriba en el techo, las células empiezan a crecer y bajar. Bajan las células. Cuando bajan las células forman como un telón cuando se están presentando en semana a la medicina y se les acaba el tiempo, les bajan el telón, así que controlen bien su tiempo. Les bajan el telón y siguen actuando, ¿no? Ese telón no baja completamente hasta la almohadilla endocárdica, sino que se queda casi a 1/3 de todo el recorrido. Se quedó. Como que se trabó, ya no sigue más. Ya no hay mitosis. El telón significa que hacen mitosis las células. Entonces, ese primer tabique se llama el primer tabique. Pero en latín es septum primum. Primer tabique. Diosito en ese momento se pone a pensar. Ya la fregué, o sea, esto debió llegar hasta abajo. En vez de hacer que eso siga creciendo, se le ocurre que al lado baje otro telón. Eso es lo que se le ocurre, que al lado baje otro telón. Pero antes de que baje ese otro telón, agarra este, porque lo primero que dice, a ver, ¿cómo arreglo esto? Lo agarra y lo baja. ¿Qué pasa si un telón, ahora imagínate que es un triply sólido, llega hasta aquí, yo lo agarro y lo bajo? ¿Tapé el hueco de aquí abajo o no? Pero arriba, ¿qué generé? Otro hueco. Y ahí bacán, ¿no? Está tapado, pero arriba hay otro hueco. Entonces, en vista de eso, Diosito agarró y dijo, voy a construir acá otro. Pero ya no hasta abajo, porque solo quiero tapar el hueco de arriba. Entonces, solamente lo construyo hasta la mitad. Solo hasta la mitad. Si me estás entendiendo, la división entre las aurículas, no sé si esto está conectado, la división entre las aurículas ahorita está de esta manera. ¿Qué viene a hacer esto? Septum primum. ¿Qué viene a hacer esto? El segundo septum, septum secundum. Y hay una diferencia en nivel. ¿Quién está más arriba? El septum secundum. ¿Quién está más abajo? ¿Quién está a la derecha? El secundum. ¿Quién está a la izquierda? El primo. El espacio, imagínate que tú en esa pared divides 2 cuartos y tú te quieres meter al otro cuarto. Simplemente por curiosidad. ¿Eh? Lo que haces es bajar la cabeza por el septum secundum, entras al espacio entre estos dos, trepas, subes al otro lado y llegas al otro cuarto. Ese espacio se llama el agujero de Bota. En el embrión esa es la comunicación entre las aurículas. El espacio entre los septum, agujero de Bota. Todo va a estar copiado ahorita, no solo captan la idea, todo va a estar ahí. Agujero de Bota. ¿Sí? Cuando tú naces, ¿cómo crees que se cierra ese conducto? Nada más, y se cerró. Así se cierra. Aumenta la presión acá y se cerró. Ahora te pregunto, si tú lo ves desde la derecha, ¿qué te hace suponer de que esto fue 2 y no solo un tabique? El nivel. Lo que en el adulto le llamas fosa oval. Un hundimiento que hay ahí. La fosa oval. ¿Sí? Perfecto. Para el otro lado, ¿qué te hace suponer en la izquierda de que hubo 2 paredes? Otro desnivel, pero arriba, ya no abajo. Eso se llama la fosa de Percharps. Datos embriológicos, ¿sí? ¿Cómo se llamaba la comunicación? Agujero de Bota. Tras la unión, ¿cómo se llama la fosa a la derecha? Oval. Y a la izquierda, Percharps. Si entendiste eso, veamos. ¿Quién es el marrón? Y ahí le pones el nombre. ¿Quién es el marrón? Septum primum, pon el nombre. Septum primum, el marrón. Acá no, porque acá va a aparecer un cuadro. Aquí ya acaba de aparecer un cuadro. Ponlo como leyenda, no sé, por abajito. Septum primum. ¿Cuál es el de verde? Septum secundum. Bien. Si me entendiste. Esta es la evolución y desarrollo en el corazón, del tabique de la aurícula. ¿Qué color tiene el septum primum? ¿Qué color tiene el septum primum? Rojo. ¿Qué color tiene el septum secundum? Azul. ¿Qué vendría a ser eso? La fosa oval, el espacio que queda hacia abajo que me indica que hubo antes ahí un desnivel, ¿no? Fosa oval. Y para el otro lado, ¿cómo se llama la fosa que queda? Fosa de Percharps. Fosa de Percharps.
Apúntalo. Así como suena. Percharps. P-E-R-C-H-A-R-P-S. Percharps. Y lo pones entre comillas porque esa es la ¿cómo se llama? La castellanización. Porque como se escribe es medio difícil. O sea, es la castellanización. Bien, chicos. Escucha. Esto es el proceso de septación atrial. Ahora, ya dímelo. ¿Cómo se llama el agujero entre las dos fosas? Botal, agujero de Botal, con B. Pones una flecha así y eso representa el agujero. Agujero de Botal, B-O-T-A-L, Botal. ¿Qué representa esta flecha roja? El agujero de Botal. Agujero de Botal. Ya, lo que ves en la pantalla es la septación atrial. Lo borro. ¿Qué es lo primero que surge? Septum primum. ¿Llega hasta abajo? El primer hueco se llama primer hueco. Ostium primum. ¿Qué hizo Diosito? Lo jaló. Tapó el ostium primum, ya no hay, pero generó un hueco arriba. Ostium secundum. ¿Y luego qué viene? El septum secundum. O sea, ese es el origen embrionario que lo preguntan en los exámenes, ¿ah? Septum primum, ostium secundum, septum secundum. Y finalmente el orificio de la fosa, o el agujero de Botal. Ahí está el orden y los días respectivos de cada uno de ellos. ¿No ves? Hoy día no tengo por qué apurarme porque no tienes clase. Dímelo. ¿Cómo es la operación para cuando es incisión? Como es en general, depende de... Son 4... Pero no me acuerdo, son 4 o 5. Variantes o tipos de defectos de este cierre. Y depende cuál sea, la operación depende de ello. Depende. A veces el cierre es incompleto, a veces el cierre es casi todo, no se ha cerrado. A veces el septum primum crece un poquito, cae, hay un tremendo ostium secundum y el septum secundum es un poquito. De tal manera que nunca se llegan a unir y hay una comunicación interauricular. ¿Sí? Sí, gracias porque preguntes. No sé los genes, pero sí sé de dónde vienen. Los genes que regulan la aceptación del aurícula, y vamos a ver después del ventrículo, vienen de la cresta neural. O sea, ¿quién controla la aceptación? La cresta neural. ¿Quién controla que se forme el corazón? ¿Solo aurícula y solo ventrículo? El NKX 2.5. Pero de ahí que se empiece a dividir, la cresta neural es la que lo controla. Dímelo. ¿El qué? Nunca lo he escuchado, ¿eh? Hasta el cuarto no me he escuchado. Pero déjame investigarlo, eso lo... ¿Tú has escuchado, Will? Hasta el cuarto nomás, ¿no? A ver, ¿qué? ¿Le has escuchado el quinto? ¿Quinto ruido has escuchado? ¿Quinto ruido cardíaco? Hasta el cuarto, ¿no? Pero hay que leer sobre ello. Fíjate, ya estoy terminando ya. Y hasta ahora no he escuchado el quinto, pero debe existir, no lo sé. Ya, si ya copiaste eso. Veamos la aceptación ventricular. La aceptación ventricular es más fácil. Para que el ventrículo se divida, las células del miocardio inferiores crecen nomás, crecen. Pero hay un detalle. Imagínate ahora que este es el ventrículo. ¿Qué sería el techo? ¿Qué sería el techo? El piso de la aurícula, pues. O el tabique auriculoventricular. Hay dos huecos, ¿verdad? Y en medio una columna. El ventrículo es uno solo. Para que se divida, las células miocárdicas crecen como cerrito. Pero solo se quedan hasta aquí. 80%. Hasta aquí. ¿Qué falta? Un pedazo. Ese pedazo que falta ya no está hecho de músculo. Por eso es que si tú te metieses a un corazón adulto, imagínate, yo ya estoy dentro del corazón adulto. ¿Qué cámara estoy ahorita? Ventrículo derecho. Miro la pared interventricular y meto una espada para pasar al otro lado, una aguja, no sé. Estoy atravesando ¿qué?
músculo. Pero si esa espada la meto por arriba, no atravieso músculo, porque la pared ahí no es músculo, es una membrana fina llamada porción membranosa. Ya te dije las dos porciones que tiene el tabique interventricular. Porción muscular y porción membranosa. ¿De dónde sale la porción muscular? Del miocardio que crece. ¿De dónde sale la porción membranosa? De estas membranas verde y amarilla que descienden. ¿De dónde? ¿De dónde descienden? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Bulbus cordis. ¿Sí? Tienes que relacionarlo con los nombres. Bulbus cordis. Crece ese tabique. Mira cómo ese tabique crece. Así rectito. Son dos tabiques que se unen y luego rotan. Gira. Y esto termina por formar la porción membranosa. Esto es lo que está creciendo, la porción muscular, la porción membranosa. ¿Te acuerdas que yo te dije que el tronco, del bulbus cordis, el tronco arterioso, ¿qué originaba? La aorta y la pulmonar. Aorta y la pulmonar. ¿De dónde sale la pulmonar? Flecha azul. ¿De dónde sale la pulmonar? ¿De qué ventrículo? ¿De dónde sale la aorta? Del izquierdo. ¿Qué pasaría si ese tabique no rota y solo es recto? ¿De dónde saldría la aorta? De la derecha. ¿Y de dónde saldría la pulmonar? ¿Y eso es normal? Esas alteraciones se llaman transposición de grandes vasos. Niñitos que no rota ese tabique y nacen de esa manera su circulación. Al nacimiento, minutos después, mueren. ¿Por qué mueren? Porque está mal nomás así. Por eso mueren. Debes recordar que la sangre de todo tu cuerpo, ¿a dónde va? A la aurícula derecha. Luego va al ventrículo. ¿Del ventrículo a dónde va? A los pulmones a oxigenarse. Regresa a la aurícula izquierda, ya oxigenada. Ventrículo izquierdo y a todo el cuerpo. Lo consume, regresa a la aurícula derecha. Ventrículo derecho. Pulmones, regresa. Todo el cuerpo y nuevamente. ¿Sí? Un niñito con transposición de grandes vasos, su sangre sin oxigenar o poco oxigenada va a la aurícula. Va al ventrículo, sale al cuerpo. Viene a la aurícula, va al ventrículo, sale al cuerpo. Y nunca se oxigena esa sangre. Y por el otro lado, va al pulmón, viene del pulmón. Va al pulmón, viene del pulmón. ¿Sí? Por eso ese niñito nace, como ya no tiene la conexión de nutrientes y oxígeno con la madre, no tiene cómo oxigenar su circulación sistémica y muere. Transposición de grandes vasos. La aceptación atrial, aquí lo tienes, cópialo. ¿Cómo se llama la membrana verde y amarilla? Se llaman crestas troncoconales. O sea, la pregunta es, ¿quién origina la porción membranosa del tabique interventricular? Las crestas troncoconales. Las crestas troncoconales. La porción membranosa. Bien, chicos, con eso hemos terminado.